a continuar con este tema de lo que es neumatología, la doctrina sobre el Espíritu Santo. Recordemos que neuma es la palabra en griego para traducir la palabra rosh en el hebreo, que significa espíritu, viento o soplo. Y vamos a seguir hablando de esta tercera persona de la Trinidad con la cual podemos relacionarnos, la cual está acá para guiarnos, dirigirnos, darnos las habilidades espirituales que necesitamos para ser efectivos en nuestro caminar, para vivir en victoria en Cristo Jesús. Hablamos anteriormente acerca de que el Espíritu Santo es una persona porque tiene las facultades de persona. ¿Qué queremos decir con esto? Que tiene inteligencia, voluntad y emociones y por lo tanto podemos relacionarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con alguien no creyente no le dice deje de tomar, deje de fumar. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque dejara de hacer esas cosas, aunque fuera moralmente correcto, aún así iría al infierno si no pone su fe y su confianza en Cristo Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene y lo que convence a la persona es de pecado por cuanto no cree en Cristo Jesús. No está ahí para arreglar su vida, sino para darle vida porque la persona está muerta. Y por eso le habla acerca de justicia. Cuando dice justicia, dice por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué quiere decir eso? El hecho que Jesucristo esté en el cielo nos habla que la justicia fue satisfecha, que el sacrificio fue aceptado. Por eso Él pudo entrar a los cielos. Es una ofrenda perfecta por nuestros pecados en nuestro lugar. Solo personas perfectas pueden ir al cielo. Eso es lo que estamos hablando. Por eso Jesús fue directamente. Pero ahora a nosotros poner nuestra fe en Él, se nos imputa, se nos aplica esa justicia de Cristo. Él nos da esa vida perfecta a nosotros y por eso podemos ir al cielo. Por eso le dice, si su justicia no fuera mayor de la de los escribas y fariseos, no pueden heredar el reino de los cielos, y todos se preocuparon porque ellos exteriormente cumplían con todas las cosas. Pero estamos hablando de perfección para poder estar ante un Dios perfecto. Por eso es solo a través de Jesucristo. Por eso la única justicia que alcanza a salvarnos es la que vivió Cristo Jesús y nos la entrega a nosotros por la fe. Esa es la obra del Espíritu Santo con el no creyente, pero ahora en el creyente, ahora sí. Ahora a mí sí me da convicción de pecado en cuanto a dejar de tomar, del orgullo, de la altanería, de la disensión, del chisme, de todas estas otras cosas. Ahora sí el Espíritu Santo sí me da testimonio de eso y eso lo contrista. De hecho, el pecado es lo que contrista al Espíritu Santo. Él me habla de eso porque está formando a Cristo Jesús en mí. Ahora la idea es que yo, ¿verdad?, cada vez pueda parecerme más a Cristo Jesús. Esa es la obra interna del Espíritu Santo. La externa, la de al lado de convencerlo para que esa persona sea regenerada, para que esa persona pueda venir a Cristo Jesús. Ahora que la persona está en Cristo Jesús, ahora sí empieza un proceso de limpieza, de purificación, de formación, de transformación para moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. En 1 Corintios 12, del 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para bien común. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, está en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos da habilidades, cualidades, dones espirituales, con el objetivo que nosotros podamos exponerlos dentro de la iglesia y poder fortalecernos y seguir creciendo. Efesios 4, del 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿cuál es el fin de cada uno de estos ministerios? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué perfeccionar a los santos? Para la obra del ministerio, para que ellos puedan servir. Cuando hablamos de ministerio, tal vez podríamos traducirlo como para la obra del servicio, para servir a otros. Eso significa ministerio. Ministrar es servir a las personas. Recordemos que el ministerio cristiano se basa en el ejemplo. Yo sirviendo a las personas, no yo sirviéndome de las personas. Cristo lo dijo, el que quiera ser el primero sea el servidor de todos. Y desde esa perspectiva, el reino de los cielos es al contrario de cómo vemos una empresa o cómo funciona este mundo. En realidad, en el reino de los cielos, aquel que quiera crecer en él y llevar más gloria al nombre de Cristo, del nombre de Dios, tiene que servir a los demás, tiene que sujetarse, tiene que someterse al señorío de él, ser guiado por él, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo es edificar, construir
el cuerpo de Cristo. El don que Dios me ha dado, ¿cuál es el objetivo? Que lo utilice dentro de la iglesia de Cristo para que las personas puedan crecer. En mi caso, con la enseñanza, capacitarlos para que puedan crecer y puedan ejercer el don que Dios los ha llamado. Por esta razón es que existe la Escuela de Discipulado y Ministerio, para que las personas puedan desarrollar el llamado de Dios para sus vidas, cualquiera que éste sea, para que el cuerpo de Cristo esté sirviendo, para que cada uno cumpla su función. Ese es el objetivo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Pablo dice, no lo hemos logrado, pero proseguimos a la meta. Lo importante es hoy. Yo recuerdo en una ocasión que un jovencito llegó y me empezó a hablar a mí, y yo le estaba hablando de Cristo, estaba testificando con él, y él empezó a hablarme de cómo era su vida antes. Y dice, no, Víctor, no me daba vergüenza, yo me iba a las paradas de autobús y empezaba a hablar con las personas en el colegio, en la escuela. Yo iba a campañas evangelísticas, ¿verdad? Llevaba el evangelio, no importaba qué lugar. Y en eso paraba para tomar cerveza y seguía, ¿verdad? Y yo, wow, qué lástima, porque lo importante no es cómo empezaste, lo importante es hoy para el Señor. Tampoco qué hiciste ayer, sino lo importante es hoy. ¿Dónde estamos hoy en nuestra relación con Dios? Eso es lo que vale, eso es lo que es importante para el Señor. Vivir un día a la vez. Dios me ha llamado hoy a serle fiel. Mañana, ¿verdad? Tiene su propio afán, pero hoy tenemos solo este tiempo para poder llevar gloria al nombre de Dios, para exaltar su nombre, para acumular peso de gloria. Tenemos que correr no solo por estar en la competencia, no solo para participar, sino para ganar. ¿Qué significa ganar? Hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. De eso es lo que estamos hablando, de poder hacer todo en obediencia, en amor, para la gloria de Dios. Y esa es la exhortación. Bueno, todo esto es posible a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por eso nos ha puesto a cada uno en una iglesia local, para desarrollar estos dones. Todos vamos creciendo. Tú siempre una insignia, ¿verdad? Un sello del Espíritu Santo es la unidad y la santidad. Unidad y santidad son características de alguien lleno del Espíritu Santo. Siempre está buscando unir a la iglesia con la verdad. Como lo dice Pablo, a veces es decir cosas que las personas no quieren escuchar, hacerlo por amor, no buscar ser populares. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo toma, ¿verdad?, participación en nuestro llamado para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Por eso Él es la cabeza, es el centro, es al que vamos a adorar, el que vamos a glorificar. El centro de un servicio cristiano debe ser Cristo. No puede ser las personas que vienen, no, el centro es: venimos aquí para adorar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra adoración se enfoca en eso. Él fue el que pagó por su iglesia con sangre. La Gran Comisión dice, por tanto, vayan y hagan ¿qué? No dice vaya y hagan líderes, vaya y hagan misioneros, vaya y hagan pastores, vaya y hagan líderes de alabanza, vaya y hagan directores de escuela dominical, vayan y hagan profesores. No, dice vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque es enseñándoles a guardar la escritura. Cuando usted está caminando en obediencia a la palabra de Dios, Dios te llama a un ministerio en particular como Él quiere. Y ese ministerio debe ser lo más importante para nosotros. El ministerio más importante es el que Dios te llame a hacer a ti. Cada uno de nosotros somos únicos. Cada uno de nosotros, no hay nadie en el universo como nosotros. Nunca hubo nadie y nunca habrá nadie como cada uno de nosotros. Dios nos diseñó, Dios nos pensó desde antes de la fundación del mundo y nos dio dones, talentos y habilidades para poder desarrollarlas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su iglesia. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de escuchar bien la canción que pusimos al principio. Se llama Payaso, de Marcos Vidal, y de lo que habla la historia de un payaso en un circo. Pero él se sentía siempre como miserable, internamente se sentía menos que aquel que estaba en el trapecio haciendo piruetas y demás en altura, y la gente, wow, 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 y él decía, no, la gente conmigo lo que hace es reírse y punto, y no estaba valorando eso que él estaba haciendo ahí, al punto que un día en medio de un descanso, él llega y se sube al trapecio y empieza a hacer piruetas y empieza, wow, y dio una, y dio dos, y luego se cayó y dice, no habían puesto mallas a veces. El asunto es que él queda paralítico, por lo tanto tiene que irse del circo, y luego escucha a los meses que el circo había cerrado, porque ya no venían niños a la función. En realidad, él era el punto de atracción. Los niños llamaban a los padres para ir al circo porque querían verlo a él, pero muy tarde. De vez en cuando él llega y empieza a maquillarse, pintarse la nariz solo, y en eso dice que varios niños del barrio vienen a escucharlo. Cuando alguien se
se burla de él y le dice, no me mires con desprecio, aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso, Dios me hizo así, Dios me llamó a hacer eso. Hay muchas cosas que el mundo no nos va a aplaudir, que la misma iglesia no nos va a aplaudir, que la gente no nos va a reconocer, pero que Dios nos ha llamado a hacerlo. Y lo importante es agradar a Dios, porque un día vamos a estar delante de Dios. Y el Espíritu Santo nos refresca eso, que no se trata de presumir a los demás. ¿Recuerdas el pecado de Ananías y Zafira que era? Ellos querían parecer más espirituales delante de los hermanos, como si se tratase del reconocimiento de los otros hermanos y no de Dios. Y nos enseña una lección clara de que Dios no quiere la hipocresía, quiere realidad, y el Espíritu Santo nos ayuda en esa dirección. Nos ha dado a todos dones y talentos con el objetivo de poder usarlos y desarrollar, ¿verdad?, lo que Dios nos ha llamado a hacer dentro de la iglesia. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. 2 Corintios 3 del 17 al 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pero todos nosotros, como el rostro descubierto, contemplando por un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. El Espíritu Santo está formándonos a la imagen de Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos habla de esta exposición a la presencia de Dios. Es en la gloria de Dios que nosotros somos transformados. Es en la presencia de Dios que se acaban todas las excusas y nosotros podemos encontrarnos en esa realidad con el Creador del universo, poder ver claramente nuestras manchas, permitirle que nos limpie, arrepentirnos de lo que tenemos que arrepentirnos, cambiar en lo que tenemos que cambiar, tener una perspectiva de las cosas desde un punto de vista eterno. Todas esas cosas provienen de Dios, no es de nuestra naturaleza caída. Es fundamental el rol del Espíritu Santo en todo esto. Fuimos creados a la imagen de Dios con rectitud, libre determinación y amor. Esas son las características como el Señor nos hizo. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos que Dios no puso al hombre en un lugar caído de perversidad, de maldad, no lo puso en un paraíso. Ese es el corazón de Dios, para tener una relación con el hombre en un lugar maravilloso. Ahí es donde Dios puso al ser humano. Dios es espíritu y el hombre es un ser espiritual. Dios es moralmente recto y el hombre fue creado con un deseo hacia lo recto, hacia lo justo. Por eso lo primero que experimentó el hombre fue vergüenza, temor, cuando no actuó correctamente. Dios actúa a su perfecto parecer. El hombre tiene la capacidad de elegir. Muchas veces utilizamos esa elección mal, pero Dios nos ha dado esa capacidad. Dios no creó marionetas, ni somos, ¿verdad?, muñequitos donde se nos tira un hueso, ¿verdad?, una mascota para que se alegre. Nos ha dado a nosotros un cerebro, una capacidad para pensar, para elegir, para analizar las cosas. Y eso implica una responsabilidad. Yo entiendo la ira de Dios desde la perspectiva de las cosas que pasan, las iniquidades que pasan acá en la tierra, las injusticias que pasan acá en la tierra. Y como Él dice, no por siempre voy a permitir eso, voy a llegar y voy a juzgar. Si nosotros no pudiéramos hacer lo malo, no sería libre albedrío. El hecho que podamos hacer lo malo, de eso trata. ¿Por qué? Porque hizo seres pensantes, razonables. Y por eso vemos, ¿verdad?, la maldad que hay en la tierra, porque hizo seres que pueden decidir y pueden actuar bien o mal. Ahora van a tener consecuencias y tendremos consecuencias eternas de todas nuestras acciones y a veces momentáneas, ¿verdad?, directamente, pero es porque hizo seres pensantes con esta capacidad, nos ha dado esa libertad. Dios es amor y el hombre fue creado con la capacidad de recibir y de dar amor. La condición actual del hombre en su estado caído es diferente porque todo esto se deterioró en ese aspecto. Romanos 1 del 29 al 32 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Vemos como dentro de la desobediencia a los padres dentro del mundo es como, no es una mayor cosa. Acá vemos donde, ¿verdad?, para Dios sí, porque Dios es perfecto. Cualquiera de estas cosas implica la ira de Dios. Y cuando estamos hablando de eso es porque su santidad le impide albergar el pecado. Por eso Cristo fue molido, desfigurado en la cruz, para satisfacer esa justicia que era necesaria
porque Dios no puede negarse a sí mismo. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y el pecado tiene eso. El pecado le gusta involucrar a otras personas como para no sentirse mal, como que, güey, como todo el mundo lo hace. Por ejemplo, Eva, cuando pecó, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, wow, hice algo malo. No voy a involucrar a Adán porque lo amo. ¿No? ¿Qué hizo ella? Lo involucró y el pecado es así. Hoy en día vemos eso, tratan de aprobar leyes para que el pecado ya no sea, no se vea como algo malo. Y eso lo vemos en la sociedad en su estado de depravación. Jesús es la verdadera imagen de lo que Dios desea que sea el hombre. El hombre está en su estado caído, pero si queremos ir al cielo, esta es la justicia que agrada a Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre expresó eso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está hablando del Hijo, habiendo efectuado la purificación de quién, de nuestros pecados, de cada uno de nosotros, por medio de sí mismo, como, ¿verdad?, siendo molido en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué pudo sentarse ahí? Porque su vida fue perfecta y justa. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Hacer visible al Padre. Obediencia, sujeción, servicio total. Es el modelo que nos habla acerca de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora que tenemos al Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, dice, podemos caminar y vivir espiritualmente, debemos caminar y vivir espiritualmente, a eso se nos llama. En Gálatas 5, del 16 al 25, esto es Pablo hablándole a la iglesia, nos habla acerca de, no se trata de haber repetido una oración, de haber pasado al frente, sino de un cambio interno en nuestras vidas. Si nosotros vivimos en cualquiera de estos pecados y los justificamos, y no sentimos absolutamente nada, ni luchamos en estas áreas, prácticamente la determinación, usted no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque alguien que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza. Para el pecado, ¿cuál es el cambio que yo veo en mi vida antes a mi vida ahora? Aunque yo no tenga una consecuencia inmediata de mi pecado visiblemente, aunque la gente no me vea, cuando yo peco, cuando hago algo incorrecto delante de Dios, yo me siento miserable. ¿Por qué? Porque tengo una nueva naturaleza, que su fruto es la santificación. Cuando no hay una santificación, cuando no hago lo correcto, hay inmediatamente un dolor interno que me hace correr a papá, a arrepentirme, a buscarlo. Esa es la idea con esto. Pero si uno no siente eso, realmente no ha nacido de nuevo. Pablo acá, ¿verdad?, le habla a la iglesia y le dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora él también está anteponiendo que vamos a tener lucha contra esto. No, es que los deseos de la carne van a querer luchar contra lo correcto. Esa lucha va a estar. Ahora, ¿esa lucha existe en dónde? En aquellos que han nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene esa lucha. Usted lo que quiere es que la gente no sepa en alguna situación, etcétera, pero no es una lucha interna de su corazón queriendo agradar a Dios. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando hablamos de obras, ¿qué es una obra? Algo que yo hago, no es algo en lo que yo caigo, no es una enfermedad, no es una patología, no está hablando acerca de que, caí en pecado, como si fuera un hueco y me fui, ¿verdad? No, está hablando acerca de una obra. Y cuando hablamos de consejería bíblica, se habla acerca de la aspirar descendente. Y eso lo que implica es que todo empieza con un pensamiento. La Biblia que habla cuando tenemos malos pensamientos, traer todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, es cortar con ese pensamiento. Si David cuando pensó y deseó a Betsabé hubiera cortado con eso, no, esto no agrada a Dios, no debo hacerlo, ella está casada, hubiera cortado ahí, no hubiera pasado a más. Puedo asegurarles que no sabríamos la historia, ahí hubiera quedado porque trató con el pecado como es, pero ¿qué es lo que pasó? Que ese pensamiento empezó a coquetear con eso, que empieza a exteriorizarlo y se manifiesta
llamándola a ella, y luego con el acto, y luego con las consecuencias y todo lo demás, pero vamos a aspirar descendente. Por eso se nos habla a nosotros de luchar, pero son obras, son cosas que hacemos, son cosas que podemos evitar. Ese es el punto. Y dice, y las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no van a heredar el reino de Dios, los que viven conforme a esto. Es diferente de los que luchamos con algunas de estas áreas. No está diciendo aquellos que luchen, no aquellos que viven conforme a esos, que los caracteriza. Mas el fruto del Espíritu es, ahora vemos acá cuál es la diferencia, la obra de la carne y ahora la obra del Espíritu, ¿cierto? Estoy leyendo algo mal cuando digo la obra del Espíritu. Dice, no dice la obra, que dice el fruto. Dice el fruto. Excelente, Luis. Vemos que ahora no está hablando de obras, está hablando de frutos. Hay una gran diferencia entre una obra y un fruto, porque esto no son cosas que tenemos que hacer, sino que son cosas que van a brotar de nosotros. Un fruto no se hace, sino nace, ¿verdad? Nace de adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces es diferente una obra, que es algo que yo hago, y un fruto es algo que emerge de mí. Esto es igual que lo que hablaba Jesucristo cuando dice, yo soy la vid verdadera. Una rama no está, voy a dar fruto, no, que esté pegado al árbol va a dar fruto en su momento. De igual forma acá, estos son frutos de nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué implica comunión con el Espíritu Santo? Bueno, pasar tiempo con Jesucristo, pasar tiempo con el Padre, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la palabra, caminar en obediencia, y va a haber fruto de esto. Acá entonces es muy diferente una obra a un fruto. Estos son frutos. Nos habla en singular el fruto. Cuando miramos eso es porque habla del amor. Luego el amor se describe de esta forma, con gozo, paz, paciencia, benignidad, en 1 Corintios 13. Pero es el amor ágape de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero es un fruto, tiene que brotar. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien está lleno del Espíritu Santo? Porque manifiesta el amor del Señor, manifiesta gozo que no depende de la circunstancia. Cuando hablamos de obra es diferente, porque si es una obra, nosotros podríamos hacer talleres de gozo. Yo podría empezar a decir, hagan así, eso es, enseñen los dientes, eso es gozo, ese es el gozo. No, es algo que a veces el gozo es con lágrimas, a veces el gozo es con mucho dolor, pero con una esperanza interna de que el Señor nos tiene en sus manos, que lo mejor está por venir, que todo ayuda bien a los que aman a Dios, que Dios tiene un propósito en medio de lo que estemos pasando. Ese gozo de saber que no importa qué pase, nuestro destino final es el cielo con Cristo por siempre. No importa qué dolor estemos pasando, eso va a terminar. Lo que no termina es nuestra relación con nuestro Señor y Salvador, que es por siempre y para siempre. Eso es gozo, paciencia, benignidad, bondad, y son frutos, pero esto no es algo que yo hago. En mi intimidad con Dios va a brotar de eso. La diferencia entre obras y fruto, alguien lo expresaba, que daba un ejemplo de un ex marín de los Estados Unidos. Los marinos son conocidos porque tienen un vocabulario, ¿verdad?, pésimo, ¿verdad? Por todas sus maldiciones. Pasa una mosca y ¡guau!, maldicen y esto y lo otro. Entonces son caracterizados por un vocabulario pésimo. Este era alguien que se retiró de los marinos, acepta a Cristo Jesús. Y un día estaba cortando el zacate en su casa, y cuando estaba cortando el césped con la máquina, está caminando, ¿verdad?, ahí cortando el zacate, ¿verdad?, y silbando, y en eso hay una rama, y pega en la rama, cae de espalda, ¿verdad?, empieza a sangrar por la frente, la máquina de cortar zacate sigue, pasa por encima de las rosas, todas las flores las destruye. Había un conejo, le pasa por encima, pero era de peluche, tranquilos. Y le pasa por encima y empieza a gritar, a llamar a su esposa. Su esposa sale, ve la escena y dice, wow, dice, ¿viste lo que pasó? ¿Viste lo que pasó? Sí, nos quedamos en patio. No, no, vio lo que pasó. Sí, está sangrando. No, vio lo que pasó. No, ¿qué pasó? Dice, no dije ninguna vulgaridad. Y la esposa se le queda viendo, ahora se le dice, mi amor, desde hace 3 meses que estás pasando tiempo con Jesús en oración y en la palabra, tú no dices una vulgaridad. Él ni siquiera se daba cuenta de la transformación que estaba ocurriendo en él, y ha sido transformado en ese limpio. Eso es un fruto. De eso es lo que estamos hablando acá. No son obras, sino son frutos. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en obediencia al Señor. De eso se trata, de caminar en obediencia.
de creer lo que sabemos. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Todo esto lo que implica es una desesperada necesidad de alguien que nos ayude en esta lucha. Y por eso Jesucristo nos da esa ayuda. En Juan 14, del 16 al 18 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Acá lo que dice, recuerdan, a los paracletos, alguien igual que yo, alguien que es Dios, alguien que es persona, que va a estar con ustedes, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, el Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos da entendimiento de las Escrituras. Todas estas acciones las hace el Espíritu Santo. Por eso el estudio bíblico no puede ser independiente de la oración. Van unidos la oración y el estudio de la palabra. Pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en su revelación. Ya Él reveló, ya inspiró a estos hombres y el Espíritu Santo nos va a guiar a descubrir esas joyas que están ahí para seguir creciendo y siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús y ayudar a otros en este mismo proceso de crecimiento. Juan 16 del 12 al 13. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vemos la acción de nuevo del Espíritu Santo. Como Jesús, lo que nos daba el mensaje del Padre, el Espíritu Santo nos da el mensaje del Hijo. En Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña las cosas y es verdad, no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneciendo en Él. Y acá vemos una de las características que nos habla de la unción en el Nuevo Testamento. Cuando vemos el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y salía de las personas. Por eso el rey David clama y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu cuando él está en pecado. ¿Por qué? Porque vio lo que sucedió con el rey Saúl. El rey Saúl hasta profetizó cuando el Espíritu Santo vino sobre él, pero luego el Espíritu no estaba más con él y vio su decadencia hasta el punto de consultar, ¿verdad?, con adivinos y demás. Esta relación ahora es diferente, por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que él venga, porque ahora va a estar dentro de ustedes, porque va a estar en ustedes para siempre. Esto es algo maravilloso. Esa es la promesa que estamos hablando del Espíritu Santo sobre sus hijos, sobre aquellos que hemos sido regenerados, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Entonces, cuando hablamos de unción en el Nuevo Testamento, es iluminación en la palabra, es entender la palabra, es poder vivir conforme a la palabra, es practicar la palabra, es permanecer en Cristo. Ese es el poder que nosotros podemos ver de la unción. Cuando vemos el Antiguo Testamento, se ungían a los sacerdotes, se ungían a los reyes y a los profetas. Esos 13 oficios los ocupa Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de unción, desde nuestra perspectiva en el Nuevo Testamento, realmente esta unción sobre nuestras vidas es algo maravilloso, porque esto me recuerda a la Escritura cuando dice, si tienes oídos para oír y ojos para ver. ¡Wow! Importante tener oídos para oír y ojos para ver. Nosotros los tenemos a través del Espíritu Santo. Tenemos esa bendición increíble de poder entender las cosas de Dios, de ser retados por ellas, de ser animados por ella. Eso es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podemos entender las cosas espirituales, que podemos entender las cosas que son de Dios. Qué increíble necesidad del mundo sin eso, de ver las cosas de Dios como locura. ¡Wow! Pero para nosotros es diferente porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Entonces, más allá de manifestaciones extrañas y demás que vemos de abusos en ese aspecto, propiamente en la escritura vemos que la unción en el Nuevo Testamento nos habla de iluminación en las escrituras, de poder recibir el mensaje, de poder entender el mensaje, de poder vivir el mensaje, de poder permanecer en la fe. El Espíritu Santo nos ayuda en la defensa de las escrituras, porque el Espíritu Santo nos enseñará en la misma hora lo que habréis de decir. Y esto está hablando acerca de cómo el Espíritu Santo en el momento de persecución, en el momento de prueba, el Espíritu Santo los iba a guiar en las palabras correctas para decir. El Espíritu Santo nos trae y nos recuerda las Escrituras, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Algo fundamental es que la acción de recordar, ¿qué implica? Para recordar algo, implica que usted lo sabía en algún momento. Eso es lo que implica. Entonces, cuando habla que Él nos va a recordar y que nos va a enseñar, también nos habla de que nuestra responsabilidad, ¿cuál sería? Estar en la palabra, conociendo, memorizando los versículos, porque en el momento justo, en el momento necesario, el Espíritu Santo trae la palabra correcta. Muchas veces cuando uno está predicando, cuando está enseñando, cuando está hablando con alguien en la calle, ¡boom!, le viene el versículo exacto. Y uno dice, wow, ¿de dónde vino eso? ¿Verdad? Qué increíble, cayó al justo, ¿verdad? Tocó el corazón, usted puede ver el efecto en la persona. Dice, eso no fui yo, fue el Espíritu Santo regalándome eso. Pero mi responsabilidad, ¿cuál debe ser? La de cada uno de nosotros, estar en la palabra para que el Espíritu Santo pueda recordarnos algo. Pero si nunca estamos en la palabra, ¿qué nos va a recordar? Y ahí es donde nosotros nos sometemos a Él, nos sujetamos a Él, Él nos va a llevar a su palabra, a su verdad, y nos la va a recordar. Y es maravilloso cuando uno ve que viene la palabra en el momento preciso. Pero necesitamos de nuestra parte que someternos, estar en la palabra, atesorar y valorar la palabra como lo que es, ¿verdad? Nuestro alimento espiritual. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. Esto es algo característico de la llenura del Espíritu Santo, de la investidura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Es un poder para ser testigos de Cristo. Es poder para ser. Recuerdan la palabra testigos, habla de mártires, poder para vivir de la forma completamente vendidos a la causa de Cristo Jesús hasta el punto de exponer nuestras vidas por la obra de Cristo Jesús. Eso lo hace alguien lleno del Espíritu Santo, es alguien que testifica con poder, que testifica la verdad. A pesar de las circunstancias adversas y demás, Él va a levantar la mano, Él va a alzar la voz por lo que es justo, por lo que es correcto, por la verdad espiritual, aunque no sea popular, aunque eso implique rechazo, aunque eso implique sufrimiento, sin importar todas esas cosas, Él lo va a hacer porque el Espíritu Santo lo guía en ese sentido, le da el poder para decir lo que se tiene que decir. En Hechos 1, del 4 al 8 dice, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con este poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante porque las personas cuando hablan del bautismo del Espíritu Santo, cuando hablan de la llenura del Espíritu Santo, se enfocan en cosas diferentes a la característica esencial siempre es que es para testificar con poder, que es para llevar la palabra de Dios a otros. Siempre el resultado es salvación, siempre es cuando hay inconversos, cuando hablamos la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre. ¿Qué ocurrió en Hechos? 3,000 personas vinieron al Evangelio de Jesucristo. Una de las características, ¿verdad?, de la llenura del Espíritu Santo es ese poder para ser testigos. Es ese poder que nos inviste para dar la palabra a los demás sin temor, con denuedo, el poder de nuestro testimonio. A Timoteo Pablo le dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo a los creyentes. ¿A quién? A los creyentes, ser ejemplo en la propia iglesia, es lo que Pablo está hablando, testimonio interno y externo. A veces hablamos de testimonio y siempre pensamos con vecinos, con la gente de afuera, pero acá se nos habla de testimonio dentro de la iglesia. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo a los creyentes en palabra. ¿En qué hay que ser ejemplo? En cómo hablamos, en la conducta, en cómo actuamos, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. ¿A quién? A los mismos creyentes. Ser testigos a ellos son características fundamentales e importantes para caminar en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado varios regalos individuales con el fin de beneficiar a la iglesia en general, bendecir a la iglesia, edificar a la iglesia y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En 1 Corintios 12:30, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para bien que común, para el bien de todos. Ese es el objetivo de los dones. ¿Cuál es? Que todos seamos edificados, que caminemos juntos. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá claramente? Que como Pablo luego dice, hablan todos en lengua. ¿Profetizan? No, ¿verdad? Tenemos dones, no es particular, no es ese énfasis que algunos hablan, no, ser bautizado por el Espíritu Santo o estar lleno del Espíritu Santo significa que hablas en lengua. No es lo que dice la Escritura, no es lo que vemos en las Escrituras. Clarísimo, está muy claro. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que hay extremos hacia los dos lados. Entonces está el punto que en vista de los abusos, de las mentiras que suceden, de aquellos que empiezan, no, hablar, tienes que ayudarle a hablar en lenguas al Espíritu. Entonces repita conmigo, mueva la lengua. Tienes que dejarlo, cuando usted lo mueve, pero ya el Espíritu va a venir. Pero no, en Hechos ellos están orando, están esperando en el Señor y ¡pum! Cae el Espíritu Santo. En la casa de Cornelio ni siquiera estaban llamando al Espíritu Santo y cae. Y así en los diferentes eventos vamos a ver algunas veces, por ejemplo en Hechos 2, luego lo vamos a mirar, hablaron en idiomas y la gente escuchó las maravillas de Dios en su propia lengua. 3,000 personas fueron convertidas. Pero cada uno acá está claro que tiene alguno de estos dones o tiene varios dones. Ahora, están los que abusan de los dones. Yo he tenido amigos que fingen cosas para que los dejen en paz. Y tú, no, ves si eso es el Espíritu. No, y dicen, no, no es cierto, es que para que me dejaran en paz, porque decían, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ¿verdad? O empezaban a empujarlo, entonces cae. Pero eso no quita que existan lenguas espirituales, que sean una bendición para edificación personal, que si se usan bíblicamente, son de bendición para el cuerpo de Cristo, usadas bíblicamente. Entonces, una cosa no quita a la otra. El problema son esos extremos. Habla de todos estos dones y dice, pero por encima de esto, les doy un camino más excelente. ¿Cuál es? El amor. Y empieza a describirnos el amor. No importa qué hagamos sin amor, no sirve absolutamente de nada. Diversidades de dones para el beneficio de la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para eso fue dado. Dios nos lo ha dado. ¿Y quién es el que hace esto? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Como Él quiere. En 2 Corintios 12, del 14 al 15, dice lo siguiente. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y esto nos habla de la actitud de un siervo, de alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se mira a alguien lleno del Espíritu Santo? Bueno, veamos cómo era Pablo. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso. No voy a ir para que me den ofrendas, no voy a ir para cobrarles, como muchos lo hacen en iglesia de Corinto. Por eso Pablo, cuando va a Corinto, él no acepta ofrendas de Corinto. Ahora, no es que no aceptara ofrendas, pero en Corinto llegaba mucha gente a abusar, mucha gente falsa, y otros ya empezaron a decir, ¿quién es Pablo? Es que yo estoy con Pedro todo el tiempo, yo estoy con Juan todo el tiempo. Es que, ¿acaso usted vio cuando estuvo en la cena Pablo con los 12? No, no estaba ahí, hasta Judas estaba ahí, Pablo no. No sé, discusiones ahí para minimizar el ministerio de Pablo. Cuando el recuento es interesante, pero el recuento de la cena del Señor, del nuevo pacto, ¿cuál es el que se lee siempre en las iglesias? El de Corintios de Pablo, que es una revelación directa de Cristo hablándole a Pablo, y él no estuvo ahí, y es el que vamos porque es el más claro, porque es el Espíritu Santo a través de ellos, pero indiferentemente, él sufría todas estas cosas, entonces dice, yo no voy a poner ninguna razón para que ellos desmeriten el testimonio del evangelio real de Cristo Jesús. Entonces, algunos abusan, a mí no me pueden decir que voy por ofrenda, ¿sabes qué? No voy a cobrar, yo voy a pagar por ir. Y él sigue diciendo, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¡Wow! Alguien lleno del Espíritu Santo. No busco lo vuestro, sino a nosotros. Esto no es Pablo, esto es el Espíritu Santo en Pablo. Esto es Dios en Pablo. Esta es la transformación que hace Dios en una persona. Este es el poder maravilloso, increíble del Espíritu Santo. Pablo, quien era alguien orgulloso, que buscaba sobresalir, por eso tenía títulos, por eso tenía lo otro, que no tendría ningún reparo en decir, no, denme las túnicas para que no se les ensucien de sangre cuando matan a Esteban. Ese es Pablo. No, denme cartas porque se fueron para aquella ciudad, hay que seguirlos. Él no tenía problema ni reparo. Ese es Pablo. Esto es la parte que ha muerto a sí mismo. Esta es la parte que es Cristo en Pablo. Qué poderoso el Espíritu Santo. Y me recuerdan que hacía Jesús, miraba el corazón de las personas. Es lo que hace Pablo. Esto es Dios a través de Pablo. No busco lo suyo, sino busco a vosotros. Lo que quiero es el bien para ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor. ¿De qué? De vuestras almas. ¿Qué está enfocado él? En lo eterno, en lo que es para siempre. No está enfocado en su popularidad, no está enfocado en el aplauso, no está enfocado en eso, sino en la eternidad de esas personas. Y les va a decir lo que ellos necesitan escuchar, no lo que quieren escuchar. Y producto de decirle lo que ellos necesitan escuchar,
porque los ama suficiente para corregirlos, es que él dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Como los amo de verdad, yo los veo yendo a un precipicio y los voy a jalar. Y a veces hasta fuerte porque ya se están yendo. Lo voy a hacer porque los amo. Yo no voy a correr con la sangre de ustedes. Ustedes encienden no me dicen, ay, pero ¿qué no me dijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo no quiero esa responsabilidad. Yo a ustedes les voy a decir lo que necesito decirles en el amor del Señor. Voy a corregirlos, voy a instruirles, aunque implique que ustedes me amen menos. Pero el amor real de Cristo en una persona le hace hablar correctamente con la persona, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, para la edificación de ellos. Esta es la realidad de una persona genuina, llena del Espíritu Santo. De eso es lo que estamos hablando. Hay diversidades, pero un mismo fin, ¿verdad? Diversidad de dones, diversidad, ¿verdad? De oficios, de llamados, pero un solo fin. Todos los ministerios en la iglesia tienen un mismo fin, edificar el cuerpo de Cristo y llevar gloria a Dios. Ese es el objetivo. No es para mi provecho, no es para mi beneficio, no es para mi exaltación, sino para la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Cuando un don no está usado para edificar el cuerpo de Cristo, y glorificar a Dios está mal usado, si es un don, a veces ni siquiera es un don. Ahora, cuando hablamos de edificar el cuerpo de Cristo y llevar gloria a Dios, algo importante es que dice que todos los ministerios funcionan en esa dirección. A veces nos contentamos con que uno de los ministerios anda muy bien en la iglesia y los otros no. Somos un equipo. Una analogía que vino a mi mente pensando en esto es como a veces los equipos son muy disparejos, dice, bueno, pero no puedes hacer un gol si no la tocan todos los jugadores. Y tal vez usted tiene un jugador que es sumamente rápido. Dice, no, pues yo nada más pateo la bola y él le llega allá y hace el gol. Pero no sirven. ¿Por qué? Porque todos tienen que tocar la bola. Entonces, si hay alguien retardado, no es gol, no vale. Todos tenemos que tocar la bola, todos tenemos que caminar juntos. Estamos enfocados en nosotros y no en los demás. Nos contentamos con que yo estoy bien sin importar que mi hermano está mal. Somos el mismo cuerpo de Cristo. Dios se duele con eso. Entonces, si pasamos tiempo en la presencia de Dios, vamos a sentir eso, vamos a querer eso, vamos a ver el hermano que está en alguna necesidad, el hermano, porque a veces somos nosotros. A veces yo soy el hermano que necesita oración. A veces yo soy el hermano que soy carnal. A veces soy el hermano que no hago lo correcto. Por eso la palabra nos habla, tratemos como si nosotros estuviéramos en el lugar de ellos, porque un día podríamos ser nosotros los que necesitamos eso. Entonces, somos un equipo, estamos en el mismo barco, vamos hacia el mismo rumbo. Somos una familia, todos debemos jalar parejo. Por eso todos los dones, todos los ministerios deben jalar parejo, todos con ese mismo objetivo, con esa misma dirección de glorificar a Dios, de edificarnos unos a otros, de crecer juntos. Si no estamos creciendo juntos, estamos mal todos. Tenemos que crecer juntos, tenemos que estimularnos a eso. Esa es la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. El propósito, los regalos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dado regalos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No debemos ignorar que existen estos dones, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién? A cada uno. O sea, no hay alguien que no tenga un don espiritual. La Escritura dice que cada uno les da un mínimo, ¿verdad? Un don espiritual. Para el provecho, cuando habla de para provecho, está hablando de provecho colectivo, para que toda la iglesia sea edificada. Ese es el objetivo, que tenga un don. Por eso Dios lo da, para poder juntos seguir edificándonos. La palabra don, ¿qué significa? Un regalo, mi hermano. Muy bien, muy bien. Un regalo, pero ¿saben qué es el problema que yo tengo? Yo siempre relaciono regalo con premio. Entonces yo pienso que es algo que me gano, ¿verdad? Siempre que me traen un regalo por algo que hice, ¿verdad? No, es un regalo, no es un premio. Es algo que yo no puedo presumir porque ni siquiera lo merezco. Esos son los dones espirituales. No es por algo que merecemos, sino es porque Dios nos ama y nos quiere usar y por el bien de su iglesia da dones a los hombres. El problema a veces es peligroso porque al darle el don la persona cree que es que soy yo el especial. No, es Dios. Son regalos, no son premios. Entonces no podemos presumir en ese aspecto, pero a cada uno de nosotros nos he dado uno de estos regalos. La lista es alrededor de 22 de estos dones. En Primera de Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una excepción en estos dones. ¿Cuál es? El don de lenguas. Hay cierta forma en que el don de lenguas puede ser de edificación, cuando hay una interpretación, pero vamos a llegar a eso cuando desarrollemos el aspecto de los dones. Pero el punto acá es que es el único que es de edificación personal. Pero qué rico, ¿verdad? Poder, si tuviéramos el don de lenguas y poder desarrollarlo en nuestra vida personal de oración, pero no es para usarse en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente no está siendo edificada. Por eso Pablo claramente cuando hablemos de ese don va a hablar acerca de eso. Pero todos los demás dones es para
para desarrollarse dentro de la iglesia y que fluyan dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y acá vemos como en 1 Corintios 12, del 4 al 6 nos dice lo siguiente: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el que nos llama a los ministerios? El Señor. Por eso no nos dice vayan y hagan ministros, vayan y hagan líderes, vayan y hagan discípulos, y el Señor los va a llamar. Recordemos Pablo y Bernabé. ¿Quién fue el que los llamó? El Espíritu Santo le dice: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Ellos dos son los que yo voy a enviar. Y era para los viajes misioneros. Luego hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Operaciones es cómo funcionan. Y aquí es donde vemos la soberanía de Dios. El hecho que Dios te haya usado para orar por alguien y que sea sano no significa que usted va a ordenarle al Espíritu Santo y dice: sane a tal persona, sane a tal otra. No, es según el plan de Dios. ¿Alguien podría negar que Pablo tenía el don de sanidad? Nadie. Aún prendas eran enviadas de Pablo y la gente era sanada. Pero ¿qué pasa? Que Timoteo le dice: toma vino porque por el problema estomacal. Entonces, ¿por qué no pudo sanar a Timoteo? También, ¿verdad? Vemos Epafrodito. Estuvo a punto de morir cuando lo visitó en la cárcel, a punto. Él estaba agobiado y cuando se recuperó después de un tiempo, ¿verdad? Él estaba feliz en ese aspecto, pero ¿por qué no sanó como sanaba algunas otras personas, ¿verdad? Inmediatamente, porque Dios es soberano y tiene diferentes planes. Eso es lo que vemos cuando operamos con los dones y vamos a seguir desarrollando ese tema, pero vemos que es importante que todo esto es dado para la iglesia. El Espíritu Santo está con nosotros para conviccionarnos de nuestra necesidad de nacer de nuevo. Recuerda, al lado de, ¿para cuál objetivo? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Jesús les dijo: el Espíritu Santo mora con vosotros y estará en vosotros, pero ahorita está al lado de. Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y está la acción del Espíritu Santo al lado de la persona. Luego vemos que el Espíritu Santo pasa de estar con nosotros a estar en nosotros en el momento de la conversión. Somos sellados con el Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, recibimos dones por el Espíritu Santo. Efesios 1:13, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento de la conversión somos sellados, somos bautizados. ¿Por qué digo bautizados? Porque dice que en él fuimos bautizados en un mismo cuerpo. ¿Cuándo pasa usted a ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Cuándo pasa a ser parte de la iglesia? En el momento que usted se convierte, no es después. Hablando de bautismo, vamos a hablar de llenura. Es diferente, es una acción que es constante, que se nos pide que lo hagamos. Por ejemplo, en Pedro lo vamos a ver mínimo 3 veces. En la escritura, cómo fue lleno el Espíritu Santo 3 veces diferentes. Todo esto ocurre ya el Espíritu Santo estando en nosotros, sellados, y todo eso ocurre en el momento de nuestra conversión. Pero también vemos esta nueva experiencia o otra experiencia que se repite y que dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. En Hechos, entre comillas, el problema que tenemos, y a veces la confusión, es porque en Hechos 2 ocurre todo junto. Bueno, ellos recibieron, en Juan dice que Jesús sopló y recibieron el Espíritu Santo, pero era para una misión en particular. Pero en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, el epi, esta relación del Espíritu Santo de su interior corriendo ríos de agua viva, en realidad es la primera vez que ya venía el Espíritu Santo y era parte de ellos, eran sellados, eran investidos de poder. Entonces todo esto ocurre en ese mismo momento. Vamos a ver en otras relaciones donde vemos diferentes cosas. Pero en ese momento nos dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. En el capítulo 1, versículo 5, habla acerca de eso, pero en el capítulo 2, del 1 al 4, nos dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, vamos a mirar que tenemos que estar pidiendo ser llenos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, que es diferente, de verdad, a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y a veces es un asunto de semántica, pero vamos a desarrollar un poquito ese tema. Pero el Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos poder de ser testigos. Entonces ya no solo está con nosotros, como convención de pecado, justicia y de juicio, antes de la conversión, ahora no solo está en nosotros formando a Cristo Jesús, sellándonos, ¿verdad?, con Él, sino que ahora viene también sobre nosotros para ser canales y fuentes de bendición. Entonces, al lado, ¿verdad?, trayéndonos a Cristo, formando a Cristo en nosotros y usándonos. Esas son las 3 cosas que nosotros podemos saber: con, en y sobre nosotros. ¿Cómo vemos el Espíritu Santo? Que podríamos decir, ¿verdad?, convenciéndonos para ser salvos, conviccionándonos de pecado, luego formando a Cristo Jesús en nosotros, o sea, bautizándonos, haciéndonos parte de la iglesia,
y luego llenándonos para ser testigos, con un poder especial para testificar. La regeneración nos permite tener una relación personal con Dios. Regeneración implica ¿qué? Este nuevo nacimiento, o sea, en el momento de la conversión, cuando somos regenerados, nos permite tener una relación personal con Dios, y es así que inicia nuestra vida cristiana. En 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Vemos, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? A través del bautismo del espíritu, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, a todos. O sea, ¿quién ha sido bautizado por el Espíritu Santo? Todos los creyentes. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Todos los que hemos nacido de nuevo somos parte del cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Se nos dio a beber del mismo Espíritu. Eso es lo que vemos, ¿verdad? Escrituralmente. Indiferentemente si hablas en lengua o no hablas en lengua, indiferentemente del don, ¿verdad?, que Dios nos haya dado, todos hemos sido bautizados en el momento de la conversión, de la regeneración, de nacer de nuevo. La experiencia regeneradora y la experiencia empoderadora. Vemos dos experiencias que no son dogmáticas en cuanto al tiempo que ocurre una y otra, pero nosotros podemos ver, y ahora, digamos, dentro de mi entendimiento, yo sé que acepté a Cristo, fui bautizado, sellado con el Espíritu Santo, pero luego, posteriormente, vino la llenura del Espíritu Santo sobre mi vida, y hubo un cambio radical con la llenura del Espíritu Santo sobre mi vida. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto ocurre en Juan 20, del 21 al 22. Les dice que reciban el Espíritu Santo. Hay algunos que dicen que les dijo eso y no pasó nada. En realidad, yo creo que acá los está comisionando en ese sentido. El Espíritu Santo está en ellos. Y en Hechos 1:8 les dice que recibirán poder cuando venga sobre, ¿verdad?, Epi, el Espíritu Santo sobre ellos. La regeneración permite tener esa relación personal, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en el cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces vemos acá que esto es en el momento de la conversión, la experiencia regeneradora y la experiencia empoderadora. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Aquí Jesús les está enviando en Juan 20, del 21 al 2. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Algunos interpretan esto desde la perspectiva que no hizo nada, que no pasó nada. Yo no creo que Jesús haya hecho eso y no pase nada, sino para mí sí recibieron el Espíritu Santo. Pero lo que sí podría ser es, los está enviando, ¿verdad?, con una misión en particular, como había enviado a los 12, como había enviado a los 72, pero en Hechos 1:8 ellos recibieron el Espíritu Santo sobre ellos, con un poder para ser testigos. Y acá explica un poquito sobre el bautismo del Espíritu Santo en este video. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente, al momento de la salvación, en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. El bautismo con el Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista y por Jesús antes de ascender al cielo. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Por primera vez, el Espíritu Santo moraba permanentemente en las personas y la iglesia había comenzado. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Note que todos hemos sido bautizados por el Espíritu, todos los creyentes han recibido el bautismo, sinónimo de salvación, y no es una experiencia especial para unos pocos. Aunque Romanos 6 versículos 1 al 4 no menciona específicamente al Espíritu de Dios, sí describe la posición de los creyentes ante Dios con un lenguaje similar al del pasaje de 1 Corintios. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Se necesitan los siguientes factores para ayudar a reforzar nuestra comprensión sobre el bautismo del Espíritu. En primer lugar, 1 Corintios 12:13 dice claramente que todos hemos sido bautizados y que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Segundo, en ninguna parte de la Escritura se exhorta a los creyentes a ser bautizados con, en, o por el Espíritu, o a buscar de alguna manera el bautismo con el Espíritu Santo. Esto indica que todos los creyentes ya lo han experimentado. En conclusión, el bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas: nos une al cuerpo de Cristo y hace realidad nuestra cocrucifixión con Cristo. Estar en su cuerpo significa que somos resucitados con Él a una vida nueva. Debemos entonces ejercer nuestros dones espirituales para mantener a ese cuerpo funcionando apropiadamente, como se nos dice en el contexto de 1 de Corintios 12:13. Ok, entonces creo que el video explica, ¿verdad?, las razones ahí por las cuales hablamos del bautismo como un evento que ocurre, ¿verdad?, en el momento de la conversión, desde la perspectiva que nos hace parte del cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo se menciona 7 veces en el Nuevo Testamento. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nunca se nos dice que el Espíritu Santo nos bautiza a nosotros, sino que somos bautizados con el Espíritu. El que bautiza es Cristo. ¿Y cómo somos bautizados? Cuando venimos a Cristo. Marcos 1:8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. En Lucas 3:16 vemos que todo eso es en referencia a lo que iba a ocurrir en Hechos, a ese primer bautismo que iban a tener los discípulos. Respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan 1:33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vemos que siempre quien está hablando que bautiza es Cristo. Hechos 1:5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sexto, Hechos 11:16: entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La última mención en el Nuevo Testamento dice en 1 de Corintios 12:13: porque por un solo espíritu fuimos bautizados, en realidad es con un solo espíritu en el griego, con un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estas son las menciones del bautismo del Espíritu Santo, la repetición de este don. Siempre las experiencias son diferentes para aquellos que son dogmáticos y no tienen que hablar en lenguas. No siempre ocurrió eso. Hemos visto en el libro de Hechos que registra una gran variedad de experiencias y métodos de maneras de cómo la gente recibió al Espíritu Santo. Considere esta breve reseña. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vemos que dice llenos, no bautizados, pero está ocurriendo todo junto en este evento. En el capítulo 1 de 5 hablaba acerca de que iban a ser bautizados. Y acá propiamente cuando ocurre dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Vemos que ellos no están tratando de ayudar al Espíritu Santo, ellos ni sabían que iban a ocurrir, entonces no estaban tratando de decir, ok, muevan la lengua para que puedan hablar. Y lo otro es que son idiomas. Vemos el poder de eso en realidad. ¿Cuál es el fruto de esto? 3,000 conversiones. Pedro les explica qué es lo que sucedía. En Hechos 8, el don del Espíritu Santo fue impartido por la imposición de manos por parte de Pablo y Juan. Ninguna manifestación especial es mencionada. Algo importante es que vemos que en Hechos 1:8, ¿verdad?, nadie impuso manos. Recibieron el Espíritu Santo directamente. En este caso, sí es por medio de la imposición de manos. En Hechos 8, del 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ese lepi, ¿verdad?, ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 9. El Espíritu Santo se le dio a Pablo a través de Ananías, un creyente común de Damasco. No tenía un cargo especial. En Hechos 9 del 17 al 18. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vemos que en estos no hay asuntos de lenguas ni cosas de ese tipo. En Hechos 10 el mensaje de Pedro fue interrumpido cuando el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles que comenzaron a hablar en lenguas. Y es la primera vez que venía sobre los gentiles el bautismo del Espíritu Santo, y también es una manifestación bastante poderosa. Es interesante porque la gente que es dogmática, que tienen que hablar lenguas y dicen, no, es que ahí dice que habló en lenguas, sí, pero también dice que aparecieron lenguas repartidas de fuego, entonces debería pasar, ¿no? También dice que hubo un viento recio, también acá dice que tembló, en varias ocasiones dice que tembló, entonces, ¿por qué eso no? Hechos 10 del 44 al 47, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 19, Pablo impuso sus manos sobre la gente en Éfeso y ellos hablaron en otras lenguas y profetizaron. En esta ocasión vemos acompañado de lenguas. Y aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintios. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque es el común denominador. Crees y eres sellado, bautizado por el Espíritu Santo. Por eso le hace esta pregunta, inclusive cuando ellos les dicen que no, es que él les pregunta, bueno, entonces, ¿sobre qué fueron bautizados? Dice, y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído hablar de que hay Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Cómo es posible que no hayan sido bautizados si ustedes creyeron? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. ¿Quién era? Y le dice, es el Cristo, es Cristo Jesús. Les explica a ellos que el Mesías es Jesucristo. Y cuando oyeron esto, fueron, ¿verdad? Obviamente en ese momento creen y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Note que ni siquiera dos de estas experiencias en Hechos son idénticas. El más cercano paralelo que tenemos en Hechos es Hechos 2 y la experiencia en la casa de Cornelio, pero allí no hubo un viento recio ni lenguas repartidas de fuego, ¿verdad? Sino que todas las experiencias fueron diferentes. El mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, una cosa tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que lo que yo miro es que ocurre una ocasión en el momento en que crees, eres sellado con el Espíritu Santo, eres parte de la iglesia, pero hay otra ocasión que es diferente, que es la llenura del Espíritu Santo. Y esta llenura es un poder para ser testigos. Y eso simplemente se hace porque, ¿cómo hacemos un estudio de esto? Con una concordancia se puede decir llenos del Espíritu Santo y van a aparecer todas las ocasiones en que las personas fueron llenas del Espíritu Santo. Lo que ocurre es que muchas personas solo se van al libro de Hechos y ven una, dos o tres veces que hablaron en lenguas y dicen, no, siempre tienen que hablar en lenguas. Aunque inclusive en Hechos vas a encontrar, ¿verdad? Como vimos pasajes donde no sucede. Pero cuando hacemos un estudio de la gente llena por el Espíritu Santo, vamos a ver que no ocurre eso. Primeramente se nos llama a nosotros a estar llenos del Espíritu Santo, pero es algo que nosotros tenemos que estar pidiendo constantemente en ese sentido. En Efesios 5 del 15 al 18 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces nos habla, hey, pilas. Solo esto nos queda. Este es el tiempo que tenemos para glorificar a Dios. Lo que viene es eterno, es por siempre y para siempre. Y lo que hagamos acá determina
nuestro servicio por la eternidad en el cielo. Acá es donde estamos haciendo los ahorros para nuestro retiro eterno, para llevar gloria a Dios para siempre. Entonces se nos habla aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, poco inteligentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la palabra de Dios es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo nos va a guiar y nos ilumina ella. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos, es un verbo imperativo que demanda una acción de parte de nosotros. Sed llenos del Espíritu, no os embriaguéis con vino, sino antes bien, sed llenos del Espíritu. Alguien que es lleno del Espíritu, ¿qué hace? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son características de alguien lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura, propiamente es más como un valor para testificar qué es lo que ocurre en todos estos casos. Pedro y Juan ante el concilio, en Hechos 4 del 29 al 31. Una de las cosas que vamos a ver es que esto es la repetición del don, porque ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados, fueron investidos, fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero ahora están en Hechos 4 y ahora otra vez ellos están orando y nuevamente vienen a ser, pero llenos. Ahora no habla de bautismo, sino de la llenura del Espíritu Santo. Luego de que ellos estuvieron ante el concilio y todo lo demás por estar predicando el evangelio, los amenazan, los golpean y demás. Y luego ellos vuelven y se ponen a orar, y esta es la oración de ellos. Ahora bien, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra. Algo interesante para mí es que ellos no dicen, Señor, retribúyeles a ellos como hacen con nosotros, Señor, cancélales, derrúmbale la sinagoga, júzgalos. No, ¿verdad? No está pidiendo eso, ni siquiera que esas amenazas no se cumplen, sino que tengan valor para en medio de esas amenazas, en medio de esa adversidad, ellos hablar la palabra con denuedo, con valor. Eso es lo que están pidiendo. Interesante. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hicieron? No hablaron en lenguas, pero sí hablaron, dice, la palabra con denuedo, con valor. Predicaron la palabra de Dios, que era la oración que ellos querían. Entonces ellos pidieron valor. ¿Y qué fue el resultado de pedir valor para predicar el evangelio? Ser llenos del Espíritu Santo. Esta llenura que les da a ellos, un valor para predicar la palabra de Dios. Aquí no están hablando en lengua y son llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 es donde ellos habían sido llenos del Espíritu Santo por primera vez. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Eso lo vemos en Hechos 2 y en la casa de Cornelio. Son las ocasiones donde vemos que hablaron en lenguas. Llenura es algo diferente. No vemos que ellos hablasen en lenguas, como es el caso acá de Hechos 4, donde fueron llenos del Espíritu Santo. En Lucas 1:13 nos habla acerca de alguien lleno del Espíritu Santo y habla de un niño en su vientre, habla de Juan el Bautista. Lucas 1:13, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Wow, alguien lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora, ¿cuál fue uno de los frutos principales del ministerio de Juan? No fue milagros, no fue señales, ¿cuál era? Conversión de las personas, predicar el evangelio de arrepentimiento de los pecados. Ese fue el énfasis de su ministerio, pero desde su nacimiento, desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Esto es algo increíble y maravilloso. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Ojo, Juan el Bautista saltó en el vientre de Elizabeth y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo? Ella no habló en lenguas, pero dice, exclamó en gran voz, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Dice Elizabeth. Se pregunta Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a mí. Ahora, ¿cómo sabía ella que María estaba embarazada, que era la madre del Mesías? Esto es el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre? Profetiza sobre eso, le da esta revelación, este conocimiento acerca de que María estaba embarazada y estaba embarazada del Mesías. Esto es el Espíritu Santo llenando a una persona. Con Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista. ¿Qué sucede con él? Una vez que nace Juan,
llegan al 8º día a circuncidar al niño, le van a poner el nombre como lo hacían ellos por costumbre. Elizabeth dice que se va a llamar Juan y todos, no puede ser, tiene que ser Zacarías como su padre. Le preguntan a Zacarías, él no puede hablar todavía por su incredulidad. ¿Qué es lo que hace? Escribe en una tablita Juan, y cuando él dice eso, lleno del Espíritu Santo, empieza a profetizar hablando, ¿verdad?, de cómo Juan iba a ser el precursor del Mesías, ¿verdad? Cómo iba a ser esa voz que iba a hablar por el Mesías, increíblemente una palabra de profecía, pero no habla en lenguas, pero era alguien lleno del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. Luego en Hechos 2:4, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, en esa ocasión, vemos que empezaron a hablar en una lengua, pero según el Espíritu les daba que hablar. Ahora ninguno de ellos estaba pidiendo hablar en lenguas, el Espíritu Santo simplemente cayó y eso sucedió. En Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, vemos que ahora Pedro de nuevo está lleno del Espíritu Santo. Cuando ve la gramática, no está hablando que siguió lleno desde, no, está hablando que en ese momento fue lleno del Espíritu Santo para hablar con denuedo ante los gobernantes y los ancianos del pueblo. Fue lleno del Espíritu Santo, reconocían que había estado con Jesús, y estos son pescadores, ¿cómo hablar con este denuedo, con este valor, con esta autoridad? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Luego en Hechos 4:31, después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Vemos que es la característica, que hablaban la palabra de Dios con valor. Esto es lo que estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en total acá? En griego vemos 3 preposiciones que hablan de la relación con el Espíritu Santo: con, en y sobre. Con la persona antes de la conversión, convenciéndolo de pecado, de justicia, de juicio en la persona, formando a Cristo Jesús, y sobre la persona, ¿verdad?, llenándolo y utilizándolo para el ministerio. En cuanto a sobre y en, no soy dogmático en cuándo ocurre una y otra, ¿verdad? Vemos muchos casos donde esto es algo simultáneo en ese aspecto. Cuando hablo de bautismo, sí, porque está hablando de ser parte del cuerpo de Cristo. Llenura es diferente porque inclusive se nos insta a nosotros a pedir eso. Lo que miramos a través de estudiar estos pasajes, que siempre va en virtud de ser testigos de Jesucristo poderosamente, de ser embestidos con denuedo para poder hablar la palabra sin temor, para hablar la palabra en eficacia, con efectividad. Característica fundamental siempre apunta a la santidad nuestra, nos enfoca a ser santos, a caminar en una forma que agrada al Señor en obediencia. Hechos 1:8, ¿verdad? Nos habla cómo el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. ¿Para qué? Para que fueran testigos, para que fueran mártires. Hechos 2:4, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, según el Espíritu dase que hablase. En Hechos 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es la figura que nos habla de esta llenura del Espíritu Santo, que en nuestro interior corran ríos de agua viva, que nosotros afectemos las personas a nuestro alrededor. Isaías 44:3 es esta promesa, dice, porque yo derramaré agua sobre sequedad y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. La figura que quiero cerrar es en este aspecto. Dios no nos llama a hacer pozos. ¿Por qué? Porque en un pozo como este, ¿verdad?, uno puede ir con toda ilusión en medio, ¿verdad?, un día caluroso y demás, y correr y sacar ese balde y vertirlo y que salga barro, que salga lodo, que salga polvo, que salga agua descompuesta, que no haya nada. Eso podría ocurrir. Qué horrible ir a una persona y correr hacia ella y realmente por un consejo de Dios, y lo que sale es algo, ¿verdad?, de carnal, algo de mi experiencia, algo que no es de Dios. Personas que no se sabe, ¿verdad?, bueno, asiste esto y el otro, pero nunca he visto, ¿verdad?, un fuego por el Señor, etcétera. Bueno, todo eso lo quita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando hablamos de que fluye en una persona, es una evidencia real, es tangible. ¿En qué aspecto? Manifiesta los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. No es una persona perfecta, pero es una persona que acepta sus errores, es una persona que busca unificar la iglesia, es una persona que quiere caminar en santidad, es una persona que desarrolla este don en virtud de glorificar a Dios.
esto es alguien lleno del Espíritu Santo. Está la Catarata de la Paz en Costa Rica. Y cuando uno va a este lugar, no nos pasa como cuando estamos hablando del pozo, que no sabemos si hay o no. Por ejemplo, aquí no tenemos, con solo que estemos ahí abajo donde está esa barandita, con solo que estemos por acá, ya nos empapamos. Y esta es la figura, esto es lo que Dios quiere de nosotros, que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Y eso está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si estamos un poco secos, si estamos necesitados de eso, debemos pedir que el Espíritu Santo nos llene.